Aquí somos Punto y Aparte, su programa. Hoy tenemos un invitado de lujo en la presencia del presidente del Tribunal Supremo de Justicia Legítimo de Venezuela, Miguel Ángel Martín. Una persona que ha aceptado un reto muy difícil, una persona que él y los demás magistrados están sentando un precedente novedoso, único en la historia, que es la constitución de un Tribunal Supremo en el exilio, aceptado y reconocido porque tomó posesión en la OEA y es reconocido por muchos países como el auténtico Tribunal Legítimo de Venezuela Supremo. Ahora bien, me gustaría un poquito empezar preguntándole a Miguel Ángel cómo ha sido su experiencia personal, este sacrificio que él ha hecho, porque este es un gran sacrificio que ha hecho él y los demás magistrados. ¿Cómo fue que tú aceptaste este reto y qué ha significado para ti? Porque yo quiero ver el lado humano para que se vea la titánica labor personal que ustedes están realizando en pro de la democracia venezolana. Gracias, Raúl. Venezuela vive una de la crisis más fuerte en su era republicana. Yo he dicho que aquí hay una banalidad del mal, porque se ha hecho con intención dañar a la sociedad venezolana. Yo soy hijo de la democracia. Mis compañeros magistrados son hijos de esa democracia que tuvimos muchos años en Venezuela y que construyó un país de bienestar. Pero mis hijos no son, lo que conocen es la anarquía del régimen. Y lo que me motivó, lo personal, a atreverme a postularme como magistrado, obedece a varias razones. Principalmente porque soy un hombre de justicia, he sido formado en el sistema de justicia desde el año de 1985, es decir, tengo una carrera judicial, me he preparado en las universidades venezolanas, fuera de Venezuela, precisamente para realizar un trabajo para mejorar el sistema de justicia venezolano. Y la otra motivación es precisamente la que tenemos todos los venezolanos, es que queremos salir de esa anomia. Queremos salir del oscurantismo que un régimen se posó y que ahora hemos ido comprendiendo a través de las investigaciones y estudios realizados de que se trata de una conspiración internacional. No es una dictadura, un régimen autoritario, va mucho más allá. Esto es una conspiración de varios países donde Venezuela es una mina, es un banco para generar y crear una geopolítica en el continente y tener un control político. Para eso había que destruir las instituciones en Venezuela. Para eso tenían ellos que acabar con la propiedad privada. Para ellos tenían que tomar todas y cada uno de los espacios públicos y privados. Todo eso está escrito en un plan que de una forma estratégica ha sido diseñada y se ha venido ejecutando. Sin embargo, no les ha ido tan bien porque en Venezuela ha habido una resistencia civil desde hace muchos años, desde el mismo momento en que el régimen intentó cambiar la constitución para convertirla a Venezuela en un estado socialista. Hubo una lucha de los jóvenes venezolanos quienes promovieron una decisión de nuestro pueblo de decirle que no al cambio de la Constitución, y el señor Hugo Chávez no pudo cambiar la Constitución. A partir de ahí no le quedó más remedio que contrabandear legalmente y se dictaron 26 leyes en la Asamblea Nacional cuando estaba en manos del militar Diosdado Cabello, y después con 65 decretos leyes en donde establecieron un Estado socialista, pero
está fuera de la Constitución. También trataron de cambiar el modelo educativo del país a través del cambio del diseño curricular. Por supuesto, creando una interpretación con un sesgo ideológico en toda y cada una de las áreas de educación venezolanas, sobre todo la de nuestros jóvenes en formación. Esto tampoco lo pudo lograr legalmente el señor Hugo Chávez cuando las madres en Venezuela comenzaron a gritar: con mis hijos no te metas. Y no pudo cambiarse el diseño curricular. Tuvieron que contrabandear la educación editando libros en donde cambiaron todas y cada una todas con un contenido de un sesgo ideológico, y después fueron regaladas en los barrios venezolanos, y un sector de la población importante recibió esa información, pero no era un diseño educativo legal, es lo que se llama la colección bicentenaria. Ahí se cambiaron los libros de educación social, de formación social, moral y cívica, los libros de álgebra o matemática, los libros de historia, en fin, todos y cada uno de los libros. Cuando se realiza un estudio de toda esta colección bicentenaria, encontramos un sesgo ideológico y un mensaje para controlar las mentes de los venezolanos. Pero lo más grave de todo esto es la hambruna que ha generado, porque se robaron todos los bienes de nuestros propiedad de los venezolanos, los recursos propiedad de los venezolanos, para financiar campañas en otros países, para financiar creación de partidos políticos, para lograr comprar conciencia de algunos países para que no votaran tanto en el Parlamento Europeo como en la Organización de Estados Americanos. Es decir, Carlos Raúl, esto ha sido un entramado criminal, y como venezolano, así como lo hizo no solo mis compañeros, sino la gran mayoría de los venezolanos, han hecho una resistencia cívica, activa, democrática, precisamente para salir de esta anomia, de este régimen que tiene sumido en una gran tristeza a mi país. Yo he seguido muy de cerca las actividades jurídicas y quiero referirme específicamente al fallo condenatorio a Maduro fuera de otros fallos que ustedes han dictado. Mucha gente me comenta que, bueno, ¿para qué sirven estos fallos si realmente no hay una posibilidad de aplicarlos? Yo normalmente trato de explicarle a las personas que me hacen estas preguntas que estamos en presencia de un juego de ajedrez ideológico, de una conquista de un país por parte de sabemos quién, Cuba, que desde la época de Rómulo Betancourt, que inicia la era democrática venezolana, ha estado detrás Fidel Castro de aquella época de tomarse a Venezuela. Lo ha hecho por la puerta de atrás a través del señor Hugo Chávez. Sin embargo, me dice la gente, bueno, estos fallos, si no tienen dientes, ¿para qué sirve? Vuelvo y repito, les digo, no, este juego de ajedrez internacional, como mencionaba hace un momento, se basa en el movimiento de peones. Hay peones, hay alfiles, hay reinas, pero el movimiento de peones es necesario para preparar el tablero para dar una jugada de jaque mate. Yo quisiera preguntarte, ¿qué visualizas tú de toda esta actividad y de este fallo condenatorio de Maduro? ¿Cómo puede llevar su actividad como Tribunal Supremo de Justicia, por todo lo que ya han hecho, que han sentado la base jurídica, cómo puede llevar a la transformación y al regreso a la democracia en Venezuela? Bueno, Venezuela forma parte de una sociedad de naciones y como tal tiene relaciones con otros países, con organismos multilaterales. Dentro del tribunal, como autoridad judicial legítima en el país y en forma inédita, actuando fuera de nuestro país, por supuesto tenemos algunas limitaciones jurídicas porque no podemos conocer ni decidir casos de derecho privado. Mas, sin embargo, sí podemos decidir casos de derecho público,
casos de derecho público internacional y hacer control constitucional. Eso es un deber que tiene que hacerlo cualquier juez de la República, esté adentro o esté fuera del país. Es como los diputados que están exilados fuera de Venezuela, pero sin embargo no pierden la investidura y lo vemos como ellos transitan por organizaciones y organismos internacionales ante la comunidad internacional para hacer valer la voz y las necesidades del pueblo de Venezuela. Como autoridad legítima y actuando con la conciencia de que los regímenes autoritarios y anárquicos, como los que han venido dirigiendo el país desde el señor Hugo Chávez y ahora del señor Nicolás Maduro Moro, ellos buscan tener un manto de legalidad para que la comunidad internacional los acepte y también para que los ciudadanos dentro de Venezuela y las instituciones en Venezuela, público y privada, también tengan un grado de aceptación. Es lo que en derecho se denomina legitimación. Nosotros hemos creado un cuerpo de decisiones cuya finalidad ha sido desnudar ese régimen. Por ejemplo, nosotros declaramos, que fue nuestra primera decisión dentro del marco del control constitucional, que es un deber, declaramos que la creación de la Asamblea Nacional Constituyente era un fraude constitucional. Ya lo había establecido la comunidad internacional en varios países, el Grupo de Lima y la Organización de Estados Americanos, sino que también dentro de nuestro país, las universidades, los colegios profesionales, la misma Asamblea Nacional había declarado que era inconstitucional la creación de la Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros nos fuimos un poco más allá, porque nosotros declaramos que ahí había un fraude constitucional, porque además de los vicios de legalidad y de inconstitucionalidad de origen de esa Asamblea Nacional Constituyente, su finalidad no era crear o escribir una nueva constitución, sino que su finalidad era tener un control del poder político, es decir, era un engaño más a los ciudadanos, que le presentaron una votación fraudulenta para engañar, y el tiempo nos ha dado la razón, porque esta Asamblea Nacional Constituyente no ha dictado en el tiempo que lleva establecido ni una norma constitucional, no ha escrito en una norma constitucional, mas sin embargo, sí ha creado o ha ejercido acciones que evidencian el control del poder político, como por ejemplo designó magistrados del Tribunal Supremo en Caracas, a pesar de que existe un tribunal legítimo, designó un fiscal general de la República, a pesar de que existe una fiscal del Ministerio de la República designado por la Asamblea Nacional, designó a Contralor General de la República, al Procurador General de la República, convocó elecciones, es decir, la creación de la Asamblea Nacional Constituyente, que es un mecanismo que está en la Constitución para redactar una nueva Constitución. Ese es el trabajo que en todo caso debe hacer una Asamblea Nacional Constituyente. Pero aquí se ha ido más allá, porque lo que se busca es el control del poder político. Este es un ejemplo de cómo a través de una sentencia hecha por jueces venezolanos y después comunicada a los organismos internacionales, comienza el desconocimiento a un organismo espurio. Otro ejemplo tenemos el hecho de que el señor Chávez nos separó del sistema de protección interamericana de derechos humanos, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros, en una decisión, a solicitud de un grupo venezolano, declaramos que eso violaba el derecho natural y que por lo tanto era imposible que una persona como el señor Hugo Chávez pudiera separar a todo un pueblo, a todo un país del sistema de protección de derechos humanos que existe en el continente a través de la Carta Interamericana de Derechos Humanos. Esta decisión fue notificada a diferentes países y principalmente a la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo mismo tuve una reunión con toda la directiva de la Corte haciéndoles llegar el contenido de la decisión y pidiéndoles que por favor protegieran a los venezolanos que hoy en día necesitan esta protección más que nunca de los derechos humanos. Hemos declarado que Venezuela es un Estado fallido
y al declarar que Venezuela es un Estado fallido porque no existe Estado de Derecho, automáticamente la visión desde el punto de vista del derecho interno y del derecho internacional es que no existe un régimen o una autoridad venezolana que vaya en protección de los derechos de los venezolanos, y eso hace surgir la necesidad de un principio internacional de los demás países que podemos pedirlo, del deber de colaboración. Hemos declarado la existencia de la crisis humanitaria en Venezuela, pero lo hacemos bajo la impronta de un documento judicial con una base numérica y con datos de la Organización Mundial de la Salud, de la Cruz Roja, de las fundaciones como Cáritas, de las iglesias, de los datos que es suministrado por la Asamblea Nacional u otros organismos internos para determinar que en Venezuela hay una crisis humanitaria y por lo tanto podemos hablar de la solución, que es la intervención humanitaria y la necesidad del principio del deber de colaboración. Yo entiendo, Carlos Raúl, que para muchos hay escépticos de esta herramienta y digan, bueno, pero con esto no hemos avanzado, no hemos logrado resolver el problema. Pero sí hemos avanzado porque se ha desnudado el régimen internacionalmente, incluso ya saben que es un régimen que lo están calificando ya como un Estado narcoterrorista, es decir, que el cartel es el Estado y que los grupos terroristas es el Estado, y por lo tanto, al tener la visión de que Venezuela, lamentablemente, y me voy a decir eso, está conformado por un Estado narcoterrorista, el ámbito legal internacional es diferente, porque entonces, si a Venezuela lo incluyen dentro de los países terroristas, le pueden aplicar la ley patriota, como ocurrió en el pasado, porque nosotros necesitamos, los venezolanos, la ayuda de la comunidad internacional, no solo para resolver el tema de la crisis humanitaria, y para llevar comida, no es suficiente, es para cambiar, quitar ese régimen y entrar a un régimen de bienestar. Ha tocado unos puntos muy interesantes. Primero, se está ya comentando la posibilidad de que los Estados Unidos de Norteamérica decrete a Venezuela como un país patrocinador del terrorismo, lo que implica una serie de sanciones mucho mayores a las que actualmente hay, que creo que lo tocaste. Lo segundo es que ya ustedes emitieron una sentencia condenatoria de 18 años y 6 meses, 3 meses contra el señor Maduro. Ya notificaron a la Asamblea Nacional de Venezuela, que es la otra institución legítima que hay en el país, para efectos de que ellos procedan. Y tercero, se acerca el 10 de enero, donde vence el término del presidente Maduro, que la comunidad internacional ha dicho ya que no reconoce la elección y el nuevo mandato. Entonces nos acercamos a una coyuntura de un vacío total ya de poder. ¿Cómo ve Miguel Ángel Martín en su función de presidente de la Corte, el Tribunal Supremo, en los próximos meses que vienen? ¿Qué pasa después del 10 de enero? ¿Y qué apoyo político ha recibido el Tribunal Supremo de Justicia aquí en el hemisferio y en Europa? Bueno, nosotros como institución hemos recibido de los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, así como de otros gobiernos del continente, Costa, Colombia, Chile, Panamá, hemos recibido la mejor receptividad. Nosotros mismos, Brasil, del Parlamento Europeo, de España, de Inglaterra, nosotros tenemos una legitimidad que está en 3 aristas. Una, porque somos producto de un plebiscito que promovió la Asamblea Nacional la petición para buscar una solución a los problemas de Venezuela. Y ese plebiscito el pueblo le pidió a la Asamblea Nacional que iniciara el procedimiento para designar magistrados. Eso nos da una legitimidad democrática. Tenemos una legitimidad de origen, un
sustentada en que nuestra designación fue hecha cumpliendo con todos los requisitos y procesos que establece la ley. Casi un año duró el proceso para llegar a la designación de los magistrados. Un proceso muy completo y inédito también. Por lo tanto, gozamos de legitimidad de origen. Y tenemos otra legitimidad que es la legitimidad de ejercicio. Y es que nosotros, todo lo que hemos venido construyendo, a pesar de la adversidad, a pesar de lo difícil que trabajar fuera de tu país, sin los recursos, sin una logística distribuido en 4 países, lo que habla muy bien de mis compañeros magistrados, porque tienen una base, una convicción democrática que yo, la verdad que la aplaudo y me siento honrado de presidir a este grupo de magistrados. Me permite determinar o concluir en ese sentido que esta lucha que estamos haciendo con el reconocimiento internacional y sobre todo con la aceptación y el reconocimiento del pueblo venezolano. Nunca ante un tribunal había tenido un reconocimiento de su pueblo, y es porque nosotros avanzamos sin detenernos. No hemos distraído. Hay acciones que no son visibles, como por ejemplo algunos seguimientos de bienes o productos de la corrupción. Nosotros hemos pedido sanciones, se han logrado detenciones, se han retenido bienes corruptos y se le está haciendo seguimiento y estudio a todos estos bienes porque forman parte de un crimen organizado. Y automáticamente activamos una convención internacional de delincuencia organizada. Al señor Nicolás Maduro nosotros lo declaramos culpable por un delito penal, es un juicio criminal, no es un juicio político, es un juicio criminal. Y se cumplieron con todos los requisitos previstos en nuestra Constitución y las leyes. Además que fue un proceso autorizado por la Asamblea Nacional Venezolana, porque en Venezuela para poder enjuiciar al presidente de la República tiene que haber sido aprobado por la Asamblea Nacional, y en una sesión histórica la Asamblea Nacional aprobó el proceso judicial. Una vez que nosotros realizamos las audiencias y la revisión correspondiente del material probatorio, fueron más de 15.000 carpetas de prueba, nosotros determinamos la responsabilidad individual del señor Nicolás Maduro Moro por haber cometido 2 delitos. Uno, que es el delito de corrupción, que es haber recibido soborno por las contrataciones de Odebrecht. 2, es el delito de legitimación de capitales, y es que se invirtieron y se pagaron casi 2.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares en varias mega obras que no fueron construidas en Venezuela. No fueron construidas en Venezuela. ¿Dónde está ese dinero? ¿A dónde fue parar ese dinero? Por eso es que activamos la Convención de Palermo, para ir a todos los países a perseguir esos dineros corruptos, retenerlos y que se repatrien una vez que tengamos un gobierno legítimo en Venezuela. Y también al haberse comprobado ese daño, hemos condenado al señor Maduro a pagar 35.000 millones de dólares por la nación. Y hay que hacer hincapié que es únicamente solo por el caso de las contrataciones de Odebrecht. Los otros casos están siendo ventilados por el tribunal. ¿Qué podemos esperar, Miguel Ángel, a partir del 10 de enero? Sí. Bueno, yo creo que estas semanas son muy importantes para lo que pueda ocurrir en nuestro país, porque la comunidad internacional se está dando cuenta que el problema de Venezuela hay que resolverlo, porque le está trayendo una crisis migratoria con un desplazamiento forzado de personas en la frontera y en otros países, pues no solo en la frontera, porque van a Panamá, un grupo importante de venezolanos, Perú, España, aquí en Estados Unidos, y es un éxodo masivo que no está siendo planificado porque es producto de un desplazamiento forzado de personas.
El hecho que nosotros hayamos dictado la sentencia, condenado al señor Maduro, hay algo que es muy particular, y es que después la Asamblea Nacional Venezolana, nosotros declaramos la destitución del cargo del señor Maduro, y la Asamblea Nacional aprobó o avaló nuestra sentencia de destitución, y nosotros lo invitamos al inicio de la transición porque se declaró el vacío institucional de poder, y así lo determinó la Asamblea en un acto parlamentario. Para mí el señor Maduro ya no es presidente legalmente en Venezuela. Aquí no hay que esperar el 10 de enero. Esa es una fecha que se colocó, un acto parlamentario, a lo mejor hay una estrategia para reagruparse. No lo sé, eso tienen que preguntárselo a los diputados de la Asamblea Nacional, porque el señor Nicolás Maduro, desde el mismo momento en que fue condenado, declarado culpable y avalado por la Asamblea Nacional, tal como lo dice la Constitución y la ley, dejó de ser presidente. Entonces, cualquier fecha que transcurra después de la fecha del momento de su destitución es sencillamente una usurpación de las funciones. Es importante todo lo que va a ocurrir en Venezuela. Estos días nosotros como tribunal responsablemente mantenemos nuestro discurso legal y constitucional de que no es presidente y que no puede ser reconocido. Si algún país lo reconoce, está tratando con una dictadura. Si algún país quiere hacer negocio con Venezuela, entiéndalo bien que está haciendo negocio con una dictadura, y la firma de ese convenio es discutible. Eso es muy importante para ciertos países que se están aprovechando políticamente de las circunstancias, porque después pues que no lloren, están advertidos. Te agradezco, Miguel Ángel, que nos hayas otorgado esta entrevista y esta conversación para Somos Punto y Aparte, y te deseamos toda suerte de éxito. Estamos con ustedes, estamos apoyando a los hermanos venezolanos en su lucha por recuperar su democracia. Hasta luego.